Bienvenidas, esto es Hasta la Madre de Dietas, el podcast donde tiramos a la basura las reglas que nos dijeron que debíamos cumplir para ser saludables, bonitas o dignas de existir. Sí, todo eso entre comillas bien grandes. Si estás harta de contar calorías, de vivir con miedo a una maldita rebanada de pastel o de aguantar comentarios tipo ¿seguro que deberías comer eso? ¿Es por tu bien? Dicho con la misma intensidad que si estuvieras a punto de comerte una granada. Felicidades, este es tu lugar. Aquí hablamos sin filtros, sin cuento de hadas sobre dietas, gordofobias, trastornos alimentarios, estándares de belleza imposibles de alcanzar y todo lo que la cultura de dieta nos ha vendido como la única forma de ser feliz. Spoiler, es una mentira enorme. Mi misión, que dejes de vivir cumpliendo reglas que ni siquiera sabes quién inventó y empieces a disfrutar tu vida, tu comida, tu cuerpo y todo lo demás, sin culpa ni vergüenza. Porque seamos realistas, ya estamos hasta la madre de creer que valemos menos por no caber en una talla 2. Así que, si estás lista para romper cadenas, sacudir creencias y reírte un rato mientras hablamos de cosas profundas, quédate aquí porque Hasta la Madre de Dietas empieza ya. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Hasta la Madre de Dietas. Espero que hayas disfrutado muchísimo el episodio número 2, donde hablamos justamente de por qué las dietas no funcionan, pero insistimos, ¿no?, en seguirlas utilizando como un método para cuidar nuestra salud y nuestro bienestar. Pero bueno, justo estamos todavía como en este arranque de año y creo que un tema que me parece súper interesante y muy necesario tocar el día de hoy es por este gran bombardeo con lo que normalmente inicia el año y entonces la cultura de dieta destapa esta constante, ¿cómo se llama? Como esta constante venta de retos, ¿no? Retos para alcanzar el bienestar, reto para transformar tus hábitos de salud, para descubrir tu mejor versión, para lograr al fin el cuerpo deseado, etcétera. Entonces, los famosos retos de 21 días que te dejan más carente de lo que verdaderamente pueden ofrecerte en ese lapso, ¿no? Yo sé que se venden muchas veces como no una dieta, sino como algo transformador, como un estilo de vida saludable, como algo donde vas a aprender de alguna manera a adquirir hábitos saludables, pero ¿qué hay en el fondo, no? ¿Con qué nos topamos verdaderamente cuando elegimos entrar a ese reto y de repente lo que obtenemos, ¿no?, muchas veces es, pues como decimos, una dieta más, ¿no? Un menú que a veces se convierte en algo como muy difícil de poder llevar porque al final de cuentas no se ajusta a tu presupuesto, no se ajusta a tus hábitos, no se ajusta a tu contexto de vida, cantidades muy genéricas. Imagina esos retos donde de repente puedan entrar más de 100 personas y todas las personas consumiendo como ese mismo plan de alimentación. Entonces, ¿quién de todas esas 100 personas se quedará con hambre de manera constante? ¿A quién sí saciará, no, ese plan, etcétera? Entonces, conlleva muchas veces el desencadenar emociones y sentimientos que van mermando la autoestima y la valía, ¿no? Porque al final de cuentas, estos métodos muy alineados a la cultura de dieta, pues insisten en reforzar que tu valor como persona, tu disciplina, tu éxito, obviamente está en el que puedas terminar ese reto, en el que puedas lograr la pérdida de peso, que prácticamente todos van dirigidos hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, justo quiero aterrizar este episodio en desahogar un poquito más qué hay detrás de ello. Entonces, vamos a empezar, vamos a meternos de lleno. Y lo primero que quisiera justamente es explicarte por qué enero
se convierte en la temporada ideal para que estos retos prometan soluciones rápidas. Y obviamente me voy a centrar en enero porque pues estamos justamente arrancando el año, pero creo que es importante mencionarte, o yo pensaba y decía, ¿sabes qué? Hay como 2 temporadas fuertes donde yo visualizo mucho en redes sociales este tipo de retos, ¿no? Obviamente el arranque del año y de ahí a mitad de año, ¿no? Justamente donde viene el verano y entonces empiezan estos retos de Operación Bikini, ¿no? Pero bueno, todavía nos hace falta un poquito para llegar a esos mediados de años, pero creo que son temporadas muy fuertes donde la misma cultura de dieta acecha, ¿no? Acecha con este tipo de soluciones muy, muy rápidas. Entonces, tengo 7 puntos importantes, ¿ok? Como para hablar un poco de esto que te mencioné. ¿Por qué enero se convierte en la temporada ideal para estos retos? El primer punto que tengo aquí a la mano es la mentalidad de un nuevo comienzo, ¿ok? Es el inicio ideal, de alguna manera, como para resetear no solamente nuestro cuerpo, como que nuestra vida, ¿no? O sea, como que pareciera que justamente, no sé, vamos a hablar del 2024, ¿no? Eh, Termina el 2024 y pareciera que absolutamente todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, se entierra 100%, ¿no? Con ese final de año. Y la realidad es que la vida no es así. La realidad es que todos vamos viviendo y experimentando diferentes situaciones, muchas de ellas sobre el cierre de nuestro año. Entonces, entramos a un año nuevo, sí, llenos tal vez de nuevos deseos y nuevas expectativas, pero al final de cuentas arrastrando también como las circunstancias que posiblemente venimos viviendo desde el año anterior, ¿no? Entonces, pero se nos ha forjado mucho el tener como esta mentalidad de un nuevo comienzo. Y sí, bien, sabemos que cada despertar, que cada nuevo día es como una nueva oportunidad, ¿no? Pues, para ser mejores, para lograr nuevas cosas. Pero aquí estamos hablando al final de cuentas de una transformación de hábitos, ¿no? Que constantemente a través de estos mensajes buscan que alcancemos resultados visibles en muy poco tiempo, ¿ok? Como punto número 2, la culpa acumulada por los excesos en diciembre. Diciembre, al final de cuentas, es un mes donde el comer se ve de una manera como muy abundante, donde solemos romper, yo diría más bien como pausar muchas veces como la rutina de ejercicio. Y eso es simplemente también como por la efervescencia de lo que implica estar en un mes como diciembre, ¿no? Hay como mucho movimiento, empieza a haber obviamente más reuniones, más fiestas, más posadas, ya sea que te toque viajar para visitar familia, ya sea que familia te visite. Y eso al final de cuentas pues hace que cambie nuestra rutina, ¿no? Y no olvidemos que la misma cultura de dieta toma diciembre para empezar como un bombardeo, ¿no? Donde el speech es recetas para controlar tu peso, consejos para no comer de más, ¿no? En la cena de Navidad o en la cena de fin de año, consejos para que los platillos que comas sean la versión más saludable. Y entonces, bueno, o sea, se vuelve también como una constante de te voy advirtiendo, te voy tratando de ayudar, ¿no? Que no te sobrepases, pero no te preocupes. Si ya te sobrepasaste, si ya te diste con ganas comiendo en el mes, por eso entonces empezamos el año recordándote como tal esa culpa, ¿no? Pero también vendiéndote la solución, ¿ok? Un tercer punto es la presión cultural de año nuevo, un nuevo tú. Un poquito de la mano como el primer punto que te mencioné, ¿no? Como si verdaderamente un año nuevo desde que arranca nos convirtiera 100% en nuevas personas, ¿no? Y al final de cuentas, pues muchas veces incluso puede que desde el año anterior estés trabajando muchos aspectos en relación a tu salud, a tus relaciones personales, a tu salud mental y que al final de cuentas solo el inicio de un año
nuevo vaya a ser como algo progresivo, ¿ok? Donde sigas fortaleciendo como esas áreas que a lo mejor ya estás trabajando en tu vida, pero te bombardean constantemente con este mensaje que al final de cuentas refuerza la idea de que el inicio de un año es el momento perfecto para cambiar tu cuerpo, tus hábitos y tu vida, ¿ok? Porque difícilmente ves como esos eslogans de año nuevo, nuevo tú, alineado como a este trabajo del desarrollo personal o este trabajo de la salud mental, ¿no? Es el nuevo tú porque vas a tener como un nuevo cuerpo, un nuevo peso, vas a hacer mucho más fitness, etcétera. Un cuarto punto son los las metas poco realistas de resolución de año nuevo. Al final de cuentas, estos métodos para que buscan venderte la idea de transformar tus hábitos va obviamente acompañados de mensajes con soluciones muy prometedoras, muy rápidas, como pierde 10 kilos, ¿no? O tener un cuerpo en forma. Y al final somos personas que estamos acostumbrados, si de por sí ya la vida va demasiado rápida y cuesta a veces demasiado trabajo como hacer como esta pausa de vivir el presente, nos vamos acostumbrando a soluciones demasiado rápidas, ¿no? Y entonces el empezar el año con algo que en poco tiempo me promete algo que quizás siempre he soñado alcanzar, pues se vuelve muy tentador, ¿no? El quinto punto que entraría aquí es la industria del fitness y las dietas a la ofensiva. Empieza una gran demanda de estos servicios, ¿ok? Que se posicionan como productos accesibles, fáciles de seguir. Y aquí creo que incluso se deja ver mucho esta parte de la cultura de dieta, ¿no? Donde la cultura de dieta se centra muchísimo en que la salud es esta forma de comer, o sea, lo que comes y el que te muevas, ¿no? El que hagas ejercicio. Entonces, se vuelve un match increíble juntar, por ejemplo, el tener una rutina de ejercicio con un plan de alimentación, ¿no? Para que de esa manera puedas lograr de forma más fácil el objetivo. Y aquí quiero mencionar algo que empecé a ver justamente al arranque del año, incluso tal vez un poquito antes, porque muchas veces estos métodos se empiezan a promover sobre el cierre del año que está por terminar. Y algo que pasa demasiado en redes sociales es de repente ver que incluso, porque ya he visto incluso a influencers, o sea, ya esto escala más allá de, obviamente, que sean nutriólogas o nutriólogos haciendo como estos retos de transformar hábitos de salud, pero ves de repente a las influencers que tienen cuerpos, ¿no? Pues delgados, y a través del cuerpo delgado, a través del mostrarme yo físicamente, también te voy dando como ese mensaje, ¿no? De que si quieres lograr tener como la disciplina que yo he alcanzado, si te gustaría tener el control, ¿no? De tu cuerpo, de tu peso, como yo lo he tenido, entonces empiezan a ser como estos equipos, ¿no? Ya sean con sus nutriólogos, ya sean con algún coach de ejercicio, y entonces hacen como ese match, ¿ok? Y me parece demasiado agresivo y hasta cierto punto dañino, ¿no? De que se utilice como la propia imagen para vender la idea de que si yo puedo estar en este cuerpo, tú puedes llegar a lograrlo, ¿ok? Cuando al final de cuentas el ver el cuerpo de una persona no nos cuenta la historia del detrás de la vida de ese cuerpo, ¿no? No nos muestra realmente, por ejemplo, qué conductas de repente obsesivas puede estar practicando esa persona para vivir en ese cuerpo. No nos cuenta el contexto diario de su rutina para que pueda habitar ese cuerpo, ¿ok? Entonces, bueno, como que se vuelve un bombardeo desde ese punto. El punto número 6 es la promesa de los resultados inmediatos versus resultados sostenibles, ¿ok? Los mensajes constantemente son bajar de peso,
verse mejor. Y aquí algo muy importante es que los retos no resuelven los problemas de fondo, ¿ok? Y es muy complicado. No sé si lo tengo un poquito más adelante porque no quisiera cometer el error de adelantarme. Ok, creo que no. Entonces creo que sí lo puedo mencionar aquí. Es muy importante de repente observar quiénes son las personas que entran a estos retos, ¿ok? Generalmente son personas que traen una historia de dieta, una historia de hacer dieta de años. Eso da como por resultado que son personas que van a tener una relación muy disfuncional con la comida, que probablemente ya traen patrones de conducta alimentaria alterados, probablemente son personas con un antecedente de trastorno de conducta alimentaria, probablemente son personas que están viviendo con un trastorno de conducta alimentaria y no han sido diagnosticados. Entonces, híjole, muchas veces como este tipo de retos tan genéricos, tan llenos de reglas y de promesas absurdas, se vuelve un detonador muy grande para este tipo de personas, ¿ok? Que verdaderamente suelen ser la mayoría de las personas que entran como a estos retos, ¿ok? Entonces, ese es por un lado. Al final de cuentas, los retos no son personalizados, ¿no? Es como, vamos al matadero todos, ¿no? Y a ver quién sale ganón. Y sobre eso vamos trabajando. Entonces, si a lo mejor tuvieran como otro enfoque, ¿no? O fueran dirigidos a otras áreas que no necesariamente fuera el centrarte en que el objetivo es la pérdida de peso o la pérdida de grasa, pudieran tener como mayores beneficios, ¿ok? En estas personas que los adquieren. Y el punto número 7 es la ausencia de educación sobre alternativas. Obviamente vivimos tan enrollados en un tema de cultura de dieta que de principio es un gran nicho de nutriólogos, obviamente los que promueven el que sí te sumes a estos retos, incluso ya por ejemplo, entrenadores, coaches de ejercicio que hacen también sus propios retos, ¿no? Como para esta pérdida de peso, para lograr esta versión mejor de ti misma, etcétera. Pero no educan más allá de, ¿no? Y creo que al final de cuentas, el empezar a hablar de un enfoque de autocuidado, por ejemplo, de nutrición, no centrado en peso, donde podamos observar verdaderamente qué hábitos alrededor de tu estilo de vida pueden ser reforzados, pueden ser trabajados, pueden ser mejorados. Esa es como una parte muy importante que si las personas conocieran, justamente harían que se deslindaran de estar entrando como ese tipo de retos, ¿ok? Entonces, queda claro esta parte de por qué enero se convierte en la temporada ideal para los retos, ¿no? Bien, ahora vamos a platicar acerca de qué hay detrás de los retos de 21 días y como que de esta transformación, ¿no? Que te promete. Y creo que algo muy importante es primero entender de dónde viene el uso de este número, ¿no? De el 21. Porque a lo mejor de repente te preguntas, bueno, ¿por qué 21 y no 28 y no 30 y no 60? ¿Por qué 21, no? Bueno, este término de los 21 días se popularizó por Maxwell Maltz, cirujano plástico y autor en los años 50. Bueno, Maxwell, tras cirugías plásticas, ¿ok? Observaba que sus pacientes tardaban cerca de 21 días en acostumbrarse a su nueva apariencia física. Entonces, afirmó que se necesitan 21 días para adaptarse a un cambio significativo. Es muy importante que entendamos cómo te lo estoy diciendo y lo que él afirmó, porque entonces viene, ¿no? Como un poco toda esta cultura, se malinterpreta el mensaje como un hecho universal. Y entonces ahora reforzamos la idea de que se necesitan 21 días para formar un hábito, cuando no precisamente fue lo que dijo Maxwell, ¿ok? Ahora,
¿Por qué se adapta mucho como a toda esta serie de programas, retos, cursos, etcétera? Por 3 patrones principales. Lo primero es que es breve, ¿ok? Y esto hace que, al final de cuentas, los resultados o la idea de resultados que me venden, pues, sean alcanzables, ¿ok? Es concreto, lo cual da la sensación de estructura y esperanza, y sobre todo si has sido una persona que ha ido experimentando dieta tras dieta, tras dieta, tras dieta en búsqueda de alcanzar ese peso ideal que te dicen que tienes que ser, pues obviamente se vuelve como muy apetecible poder estar en un reto de estos, ¿ok? Y es atractivo porque promete un cambio importante en un corto plazo. Imagínate que te digan que en 21 días puedes lograr perder 10 kilos cuando has sido una persona que ha estado persiguiendo toda su vida la pérdida de peso, es muy probable que te logres unir a ese reto, ¿ok? Además, aquí algo importante es que, por ejemplo, nuestro cerebro busca patrones cortos y medibles. Las personas suelen estar más dispuestas a comprometerse a un cambio cuando hay un tiempo definido. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que 21 días, por ejemplo, es lo suficientemente corto para poder ser posible y lo suficientemente largo para parecer efectivo, ¿ok? Otro dato que te quiero agregar aquí es, por ejemplo, un estudio del Journal Europeo de Psicología Social por Philippa Lally. Ella mencionó que para formar hábitos depende de 3 cosas principales: la persona, la conducta y el contexto. Y es ahí donde este tipo de retos que se enfocan en la pérdida de peso se vuelven, se vuelven una herramienta, al final de cuentas, no sostenible para la persona, ¿no? Porque al final de cuentas, volvemos al ejemplo, si entramos 100 personas en ese reto, somos 100 personas diferentes, porque ni siquiera filtras como a veces como el nicho. Somos 100 personas con conductas completamente diferentes. Acuérdate que te mencioné que quizás muchas de las personas que terminan entrando a estos retos, hablando tan solo por alimentación y por cuerpo, ya traen conductas disfuncionales en su relación con la comida y su relación con el cuerpo, ¿ok? Y los contextos. Podemos estar 100 personas diferentes, pero ¿cuántas de esas personas estamos en qué rango de edad? ¿Cuántas de esas personas son mamás? ¿Cuántas no? ¿Cuántas de esas personas realizan home office? ¿Y cuántas de esas personas pasan jornadas de más de 10 horas en el trabajo? ¿Cuántas de esas personas tienen personas que les preparen todos los alimentos que dice el reto y entonces que simplemente se puedan sentar como a disfrutar el platillo? ¿Y cuántas de esas personas tienen que lidiar obviamente con el hecho de poder lograr hacer como todas las preparaciones del reto por todas las ocupaciones que tienen y demás? Entonces, evidentemente va a haber un gran porcentaje de personas, un alto porcentaje de personas que en algún punto del reto sientan que están fracasando, sientan que no tienen la disciplina ni la voluntad suficiente para cumplir con el reto, ¿ok? Entonces, bueno, lo que decía también en el estudio de Filipa, el promedio para formar un hábito es de 66 días. Algunos hábitos que pudieran ser como muy simples y no sé, tal vez como el aprender a amarrarte una agujeta del tenis correctamente, pues 18 días. Pero otros pueden tardar 254 días. Y creo que incluso ya desde la parte individualizada, también cuando trabajas con un paciente, sobre todo en el área de nutrición, poco se busca generar esos hábitos sostenibles en el paciente cuando tu práctica está sostenida de que el avance de la salud de la persona está en los resultados que está dando en su pérdida de peso, ¿ok? Pero bueno, creo que es importante empezar a cuestionar también qué nos están vendiendo realmente estos retos, ¿no? Y creo que al final de cuentas, si observas y si empiezas a cuestionar un poquito como el lenguaje que te utilizan, que te usan para vendértelos,
juegan demasiado con las inseguridades de las personas para poder engancharte y que entres justamente a estos retos, ¿no? Entonces, saqué como algunos mensajes que he logrado capturar, ¿no? De información que he visto plasmada sobre los retos, y hay 8 puntos importantes, ¿no? Como de lo que te van vendiendo. De principio, perdón, te venden la promesa de transformación. ¿A través de qué mensajes? Bueno, cambia tu cuerpo en 21 días, conviértete en tu mejor versión. En solo 3 semanas verás resultados que jamás pensaste. Este último es muy común, ¿ok? Verlo, escucharlo, y me parece demasiado problemático porque no sabes la sensación de fracaso que puede generar en la persona terminar esas 3 semanas y ver que no alcanzó el objetivo de pérdida de peso que prometía de alguna manera ese reto, ¿ok? Entonces se genera obviamente mayor insatisfacción de la que probablemente ya existía cuando esa persona entró al reto, mayor inseguridad, demasiada culpabilidad, ¿no? Porque si no obtuve lo que el reto proponía, fue porque no hice las cosas como debía hacerlas. Porque existen muchos momentos donde basta con que no comas una comida del reto para que ya pienses que echaste a perder todo el reto, ¿ok? 2, culpabilización por el estado actual. Y entonces te dan mensajes como, deja de poner excusas y toma acción hoy. O tu cuerpo refleja tus hábitos. ¿Qué dice el tuyo? No manches, o sea, es que yo escucho eso y digo, caemos justamente en este punto, ¿no? Donde al final de cuentas como personas hemos crecido con la idea de que el cuerpo refleja la salud de una persona. Y entonces ahí entra un poquito, ¿no? Como cierto aspecto o rasgo de gordofobia, donde creamos como estos juicios sobre la apariencia de una persona. Y hay algo que nos tiene que quedar como bien claro, que es como no podemos saber absolutamente nada de la salud de una persona viendo su tamaño, ¿ok? Entonces se nos tiene de alguna manera que quitar la idea de pensar que mis hábitos reflejan mi salud. Y entonces yo te pregunto, ¿darías por hecho que todas las personas delgadas tienen hábitos completamente saludables? Hábitos físicos, hábitos sociales, hábitos mentales, hábitos emocionales. No, definitivamente no. ¿Ok? Otro punto al cual atacan mucho como la inseguridad es la promoción de la idea de que tu valor depende de tu imagen. ¿Lista para sorprender a todos con tu nueva figura? Sé la envidia de todos en la playa. Y entonces ahí caemos como en este tema donde, sobre todo como mujeres, ¿no? Se nos sigue poniendo como esta etiqueta, como si nuestro cuerpo fuera como un objeto a ser apreciado, ¿no? Y entonces nos tenemos que ver de cierta forma, tenemos que estar de cierta forma para ser apreciadas, para ser validadas, para gustar, etcétera, ¿no? Entonces dices tú, ¿qué carajos? O sea, el punto 4 es la creación del miedo al estancamiento o al fracaso. Y entonces te preguntan, ¿cuánto más vas a esperar para tomar el control de tu vida? ¿Cuántos años más vas a seguir igual? Y ahí entonces caemos, ¿no?, en la constante presión social para lograr algo, para alcanzar una meta, para ya vas tarde en esto, ¿no? Ya esto era para antier, etcétera. Entonces, desde ahí sientes como la presión de que no estás haciendo lo suficiente para cuidar de ti. El punto 5 es refuerzo de la culpa por hábitos actuales. Y entonces te venden mensajes como, después de todos los excesos de diciembre, es hora de portarte bien. ¿Ok? Entonces, claro, al final de cuentas muchas veces llegas a estos retos porque ya, o sea, me fui como gorda en tobogán,
comí como cerdo en diciembre, ¿no? Porque al final de cuentas manejamos como un diálogo demasiado tóxico en cómo nos relacionamos o en el comportamiento que tenemos en esos momentos con nuestra alimentación. El punto número 6 es, nos venden una solución fácil y definitiva, como olvídate de las dietas complicadas. Este reto es todo lo que necesitas. Tan, 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 tan. Entras al reto y entonces vas descubriendo que termina siendo más complicado de lo que pensabas, ¿no? Porque al final de cuentas tienes 21 días, menús 100% diferentes, tal vez con una lista de intercambio, ¿no? Porque, pues ahí si no te gusta algo, pues ahí se lo cambias. Pero con esta obsesión constante de que todo lo tienes que medir, todo lo tienes que pesar, no te puedes pasar de tus porciones. No dudo que haya retos que incluso te den como estos tips para que si te da hambre, pues te muerdes la uña, pues mascas un chicle, pues te pones y te distraes con el celular, qué sé yo, ¿ok? El punto 7 que te venden es énfasis en control y disciplina. Deja de fallarte a ti misma. Esta vez sí cumples. Y es lo que te vengo diciendo, ¿no? Cómo la cultura de dieta nos ha hecho creer a todos los individuos, pero bueno, sabemos que en un gran número las que viven constantemente en estos ciclos de dieta, pues en un gran porcentaje son mujeres. Y entonces justo eso, ¿no? A mí me pasa, es muy común que cuando llegan a consulta conmigo, las pacientes siempre están diciendo, es que, ¿sabes qué? Mi problema es que no tengo fuerza de voluntad. Mi problema es que me hace falta disciplina, ¿ok? Entonces, justo cuando no logras alcanzar los resultados que prometía ese reto, no falló el reto, fallaste tú y te fallaste a ti misma, ¿no? Entonces no tienes amor propio. Qué crueldad. Y el punto 8 es la validación emocional a través del cambio físico. Si cambias tu cuerpo, cambia tu vida. Wow. Siente orgullo cada vez que te miras al espejo. Qué fuerte estos mensajes, ¿no? De principio, por ejemplo, si cambias tu cuerpo, cambia tu vida. A ver, nuestro cuerpo generalmente, a través de nuestra vida, está en constante cambio. Y muchas veces nuestro cuerpo cambia ni siquiera porque esté buscando cambiarlo, ¿no? ¿Cuántas veces puede pasar que estás pasando por una situación, por ejemplo, hormonal, que está comprometiendo el tamaño y el peso de tu cuerpo y entonces está cambiando? ¿Cuántas veces pasas por un estado emocional, por ejemplo, por un proceso de depresión que de repente te puede llevar incluso a una pérdida de peso o a la misma ganancia de peso? O sea, evidentemente, si cambia mi cuerpo, cambia mi vida, pero muchas veces la experiencia de que mi cuerpo esté cambiando no necesariamente me está colocando en el mejor episodio de mi vida. Y debemos de entender que al final de cuentas mi cuerpo me está acompañando en el transitar de vida. Entonces mi cuerpo muchas veces simplemente lo que va a hacer para sobrevivir es adaptarse a las circunstancias de vida que yo esté experimentando, que yo esté viviendo, ¿ok? Y bueno, el siéntete orgullosa cada vez que te miras al espejo, híjole, también es como una gran trampa, porque al final de cuentas, ¿cuántas veces ha pasado, cuántas veces no he podido yo escuchar pacientes, ¿no? Por ejemplo, con ciertos grados de dismorfia corporal, que al final de cuentas pueden estar en un cuerpo visiblemente delgado y no es lo que ellas ven en el espejo, ¿no? No refleja lo que son con lo que ellas tienen proyectados. Entonces, atacan todo tema de inseguridad para venderte eso, ¿ok? Entonces, claro que se convierten en una gran estafa. Bien, ahora vamos a hablar de las conductas típicas promovidas dentro de estos retos de 21 días, ¿ok? Y aquí quiero hacer mención de que muchas de estas conductas, aunque constantemente son normalizadas y vistas como un aspecto
de autocuidado, de control alimentario, de disciplina, etcétera, son conductas de riesgo para alterar el comportamiento alimentario y para el desarrollo o desencadenamiento de trastornos de conducta alimentaria, ¿ok? Entonces, la idea es que dejemos de normalizar que esas conductas son conductas correctas, ¿ok? Y te las enlisté. Entonces, por ejemplo, la primera es la restricción calórica, ¿ok? Generalmente este tipo de retos o este tipo de planes que te dan dentro de los retos no van más allá de 1,200 calorías y bueno, mucho hemos hablado de este aporte calórico, pero como el reto busca significativamente que tú obtengas el resultado, evidentemente se van a ir a menús muy por debajo de lo que pudieras necesitar comer de manera suficiente para que tu cuerpo pueda trabajar de manera suficiente. Entonces, ¿qué va a empezar a surgir con la restricción calórica? Pues puede haber mucha más hambre, ¿ok? Fatiga y una relación alterada con la comida. Y recuerda constantemente lo que he mencionado en mis cuentas, que es la restricción alimentaria es el puente para el atracón. ¿Ok? Si al final de cuentas no eres una persona que tiene comportamientos compulsivos con la comida, pues muy posiblemente a través de un reto pudieras empezar a desencadenarlos, ¿ok? Otro es la eliminación de grupos enteros de alimentos. Generalmente estos retos te eliminan carbohidratos, grasas, azúcares y te empiezan a dar obviamente como estos señalamientos de que no pan, nada dulce, sin lácteos, etcétera. Son algunas veces son menús muy costosos porque promueven algunos productos como versiones keto, gluten free, orgánico, etcétera. Entonces, si bien alguno de esos productos nutricionalmente pueden ser de muy buena calidad, bueno, recuerda que también la cultura de dieta ahí está inmersa y a través de facilitar el consumo de estos alimentos, los hace obviamente poniéndolos en un estándar de costos muy altos, ¿ok? Platillos y preparaciones que pueden llegar a ser muy ricas, porque al final de cuentas no decimos en algunos momentos que las ideas de platillos, no, los menús no puedan ser menús ricos, apetecibles, pero difíciles de hacer, ¿ok? Entonces, difíciles de hacer entendiendo, por ejemplo, los contextos que ya te planteé y entendiendo también de repente algo que hacemos más desde la parte individual al trabajar con cada persona es conocer y profundizar en cómo está tu relación, no solo con la comida, cómo está tu relación muchas veces también, por ejemplo, en el entorno de la cocina. ¿Qué tanto se te facilita? ¿Qué tanto es algo que no te gusta? ¿Hacia dónde se puede dirigir esta parte? Entonces, ¿cuántas recetas que pueden estar en esos retos que se pueden ver como muy ricas? Sí, pero ¿cuánto va a conllevar también que le inviertas el tiempo en la preparación? ¿Ok? Eh, Uso de detox o jugos verdes como consumo exclusivo con la promesa de desintoxicar el cuerpo, como si nuestro cuerpo no supiera cómo desintoxicarse, pero bueno. Horarios reglamentarios para comer, donde de repente te dan mensajes, ¿no? De no puedes comer este grupo de alimentos después de cierto horario, puedes cenar después de las 8. Esto al final de cuentas, de una manera muy intuitiva, lo que hace es ignorar las señales de hambre y de saciedad, ¿ok? Porque al final de cuentas, o sea, ¿y qué va a pasar si tú eres una persona que normalmente termina de trabajar a las 8 de la noche y llega a la casa a las 9 y está cenando sobre 9:30? Ya el hecho de que el reto te dé como estos mensajes donde no puedes cenar después de esta hora porque todo lo que cenas se convierte en grasa, pues hay de dos. O terminas no cenando, ¿ok? Y al final de cuentas eso altera aún más la señal de hambre, o terminas cenando con un sentimiento de culpa de ¿por qué carajos no salgo a las 7 de la tarde del trabajo para poder cenar a tiempo, no? El constante conteo de calorías, macros o porciones se vuelve obsesión. Eso al final de cuentas desencadena más estrés y ansiedad alrededor de la comida, ¿ok?
Entonces, porque al final de cuentas, para que el reto tenga éxito, muchas veces hace el señalamiento de que tienes que respetar las cantidades, ¿ok? Y ojo, a lo mejor te dicen, bueno, si te da más hambre, entonces el as bajo la manga siempre son las verduras. Y como siempre les digo a mis pacientes, o sea, a ver, ok, las verduras sí son nutritivas, sí tienen fibra y todo, pero dentro del grupo de alimentos son un grupo con un aporte calórico muy bajo. Y cuando el cuerpo tiene hambre, de principio necesita energía, ¿ok? Necesita calorías. Entonces, ¿cuántos kilos de verduras tengo que comer para brindar ese aporte energético a mi cuerpo, ¿no? Cuando me estás limitando, por ejemplo, el consumo de grasa o el consumo de proteína o el consumo de carbohidrato. Pesarse constantemente o medirse con cinta métrica lo que son zonas del cuerpo, prohibición de alimentos procesados o ultraprocesados, porque lo que tienes que aprender es a comer comida real. Y esto puede, al final de cuentas, volver más costosa la alimentación y mucho más inversión de tiempo en cocina. Y no, aquí no aplica el querer es poder. Si tienes fuerza de voluntad, entonces te haces el tiempo. Eso ya hemos escuchado que es hablar a veces mucho desde el privilegio que podamos tener ciertas personas en nuestra dinámica de vida y en nuestra rutina, ¿ok? Muchas de mis pacientes, que son obviamente mujeres, son mamás de 2 o 3, también forman parte del sustento del hogar, o sea, trabajan. Algunas incluso tienen emprendimientos a la par de ese trabajo, se hacen cargo de la casa, entonces es como de muchas veces alimentos empaquetados, alimentos procesados, suman a que incluso podamos lograr mejorar la relación con la comida, podamos lograr tener un balance nutrimental en el día a día para esa persona, ¿ok? Recompensas o castigos asociados a la comida, desconexión de señales corporales con reglas como debes de comer cada 3 horas, no comer más porción de algo aunque tengas hambre, ¿ok? Esa famosa regla que a nivel de nutrición es demasiado promovida, debes de comer cada 3 horas, eso nos desconecta muchísimo de las señales individuales de hambre y de saciedad, porque vuelve al ejemplo de las 100 personas entrando al reto, con diferentes ritmos de vida, con diferentes contextos, con diferentes actividades, o sea, ¿qué me hace pensar que verdaderamente cada 3 horas voy a tener hambre? Bueno, si vivo comiendo como pajarito menos de 1000 calorías, ni siquiera cada 3 horas, todo el día voy a tener hambre, ¿ok? Pero yéndonos como a esta parte de buscar la conexión con el cuerpo, sí se tendría que evaluar un poquito más hacia dónde están las señales individuales, ¿ok? Y no poner estrictamente reglas de cada cuánto tienes que comer. Porque aparte te venden la idea de que eso aumenta tu metabolismo. Ok. Uso de suplementos. Entonces, eso también vuelve el reto aún más costoso, ¿no? Porque ahora todo se quiere... Toda la salud también se quiere suplementar. Y siempre menciono en consulta, o sea, no es que los suplementos sean malos, evidentemente no lo son, ¿no? Evidentemente nos pueden llenar de muchísimos nutrientes y pueden optimizar nuestra salud y nuestro bienestar. Un poco el punto cuestionable es que todo te lo quieran suplementar cuando ni siquiera te dan acceso a comerte un plato de frijoles, un plato de arroz, cuando no te permiten comer el plátano porque tiene mucho azúcar y demás. O sea, cuando al final de cuentas te inhiben el acceso a alimentos naturales que pueden estar más accesibles, más económicos y que puedan hacer tu alimentación más variada y que por ello te digan, tienes déficit de esto, suplemento. ¿Me explico? Enfoque en la pérdida de peso, enmascarado de que es mejorar tus hábitos y la restricción para compartir momentos sociales. ¿Seguro o has sido tú? ¿O conoces a la amiga, a la compañera del trabajo, a lo mejor ha sido tu mamá, tu tía, bueno, la vecina? Pero en algún momento pudiste haber estado en alguna reunión social donde llega esa persona
que ni por aquí puede romper, ¿no?, el reto, y es obviamente lo que me toca comer, y entonces lo tengo que respetar, y entonces, pero tampoco me doy permiso de probar algo de lo que está, porque no puedo, porque me va a engordar, etcétera, ¿ok? Entonces, todas estas son conductas promovidas típicamente dentro de los retos. A lo mejor algunos retos hoy en día como que te quieren disfrazar la conducta hablándote un lenguaje bonito. Hay que desglosar bien ese lenguaje, ¿ok? Porque muchas veces detrás de ello está la trampa. Muy bien. Los riesgos emocionales principalmente que pueden traer estos retos es fracaso personal, culpa excesiva, refuerzo de creencias limitantes como no tengo fuerza de voluntad, siempre abandono todo lo que empiezo. De verdad que ese de no tengo fuerza de voluntad, híjole, para mí ha sido una constante escucha en consulta y no tiene nada que ver al final de cuentas con esa parte de voluntad, ¿ok? Muchas veces un reto no se va a poder ajustar a tus necesidades, muchas veces no hay dieta que se pueda ajustar de alguna manera a tus necesidades. Al final de cuentas, cuando quieres mejorar tus hábitos, tenemos que, como profesionales del área de la nutrición, principalmente entender el contexto donde tú estás plantada, para poder dotarte y facilitarte de herramientas que puedan ayudar a mejorar tus hábitos de manera individualizada, ¿ok? No generalizando que todo debe de ser para todos. Desmotivación para intentar nuevas estrategias, ¿ok? Aumento de estrés y ansiedad, relación muy negativa hacia la comida y hacia el cuerpo y dependencia emocional de soluciones externas, ¿ok? Entonces, verdaderamente la parte emocional y mental son de las consecuencias más complicadas y más complejas que puede traer el hecho de que estés inmersa en un reto, ¿ok? Antes de finalizar, quiero dejarte un poquito con algunas preguntas para que reflexiones sobre este capítulo y recordarte que no necesitas otro reto que te diga qué hacer. Necesitas herramientas que te puedan verdaderamente ayudar a reconectar contigo misma. Y me gustaría que te preguntaras qué pasaría si en lugar de reglas pudieras empezar a confiar en tu cuerpo, ¿ok? Si has participado en retos, ¿qué comportamientos promovían? Sincérate, hermana, ¿eh? ¿Cómo te hacían sentir durante y después de acabar el reto? ¿Sentiste que estabas cuidándote o castigándote? ¿Qué aprendiste realmente de ese reto? Ahora, si estás considerando entrar a un reto de 21 días, ¿qué esperas lograr en 21 días? ¿Es realista y sostenible? ¿Cómo sería tu vida si empezaras a buscar un enfoque mucho más amable y menos restrictivo? Quiero finalizar recordando los puntos claves de este episodio, que son, primero que nada, los retos promueven comportamientos rígidos y desconexión con el cuerpo. Tanto cumplirlos como no cumplirlos tiene riesgos emocionales y necesitas un enfoque que priorice el bienestar real y sostenibilidad. Dentro de los riesgos emocionales de cumplir los retos es justamente el que mantengas de principio tu autoestima puesta en ese tipo de logros y que al final de cuentas refuerces que tu valor como persona está en el cómo te ves físicamente y en el cuántos kilos pesas, en el qué talla de ropa eres, ¿ok? Y creo que al final de cuentas tu valor como persona está muchísimo más allá de un número en la báscula, un número en el pantalón y tu tamaño de cuerpo, ¿ok? Entonces, los retos de 21 días prometen cambiarte, pero en realidad solo refuerzan la culpa y la desconexión con el cuerpo. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado, que te haya sumado. Coméntame, ayúdame. Vamos juntas a abrir más la conversación. Déjame en comentarios tu experiencia, si has tenido con los retos, si conoces la experiencia de alguien más. Yo soy Mar, te agradezco muchísimo que te sumes a esta comunidad y no te pierdas, nos vemos
en el cuarto episodio, perdón. Bye bye.